Me llamo Cuentos de Niñeras y estoy aquí para contar otra historia que, de seguro, te va a llegar al corazón. Prepara el pañuelo, porque la vida de Octavio, un hombre que parecía tenerlo todo, pero que vivía en la más absoluta soledad, te va a mostrar que la felicidad a veces llega de donde menos lo esperamos. Esta es la historia de un millonario que perdió la fe y de una chica humilde que la encontró en un lugar insólito. Y, como siempre, no te apresures para ver el final, porque cada detalle hace la diferencia en esta jornada de superación. El silencio en la mansión de Octavio era un peso. No era un silencio de paz, sino de luto. El aire parecía más denso allí, como si al mismo tiempo se hubiera parado el día en que la vida de su amada esposa fue arrebatada por el cáncer, hace 2 años. Cada habitación inmensa e impecablemente limpia resonaba la ausencia de ella, un recordatorio constante del dolor que él, un magnate de la construcción, intentaba enterrar bajo montones de dinero y un cinismo profundo. Para él, el mundo se había vuelto un negocio de pérdidas y ganancias, y la felicidad, un producto caro que él ya no conseguía comprar. A sus 45 años, Octavio había conquistado rascacielos, fortunas y respeto profesional. Pero su vida personal era una ruina, un desierto de sentimientos donde la única flor que aún quedaba, su pequeña Sofía, se estaba marchitando. Sofía, a sus 7 años, era una sombra pálida de la niña que un día fue. El cáncer, una palabra que Octavio apenas osaba pronunciar, le robaba no solo la salud, sino también la alegría de vivir. Las sesiones de quimioterapia no solo le arrancaban su cabello, hilo por hilo, sino que también parecían succionar la esperanza de sus ojos, dejándola con una mirada asustada y triste. Ella se sentía aislada, como un animalito herido en una jaula dorada. Su mansión, antes un castillo de sueños, ahora era una prisión de lujo, donde la única compañía era un padre distante, ahogado en sus propios fantasmas. Cada mañana, al mirarse en el espejo, la ausencia de cabello en su cabeza era un recordatorio cruel de la enfermedad, y a cada tacto, la piel sensible parecía protestar contra la propia existencia. La rutina en la casa de Octavio era fría y mecánica. Los empleados, contratados por agencias de prestigio, eran como robots, perfectos en sus tareas, pero incapaces de ver el dolor por detrás de la riqueza. Niñeras con diplomas y currículos impresionantes venían y se iban, sin nunca conseguir romper la barrera que la soledad y el miedo habían construido en torno a Sofía. Ellas se preocupaban con la agenda, con la alimentación correcta y con los horarios de medicina, pero ninguna de ellas miraba de verdad al alma de esa niña. Para Octavio, esa era la prueba de que nada ni nadie podría traer de vuelta la luz que la enfermedad había apagado en su hija. Fue en ese ambiente de desolación que Clara apareció. Ella no era como las otras. No tenía currículo pomposo, ni diplomas caros. Tenía apenas 22 años, un origen humilde y ojos que parecían ver el alma de la gente. Ella fue contratada para la limpieza, para dar brillo a lo que ya era pulido, pero su presencia pronto empezó a iluminar los rincones más oscuros de la casa. Clara se movía con una ligereza que contrastaba con la rigidez del lugar, y su sonrisa, sincera y sin pretensiones, era como un rayo de sol atravesando una ventana empolvada. Mientras barría y organizaba, ella observaba a Sofía a distancia, y su corazón dolía al ver tanta tristeza en una niña tan pequeña. La conexión entre ellas no sucedió de repente, sino de forma gradual, como una flor que se abre lentamente. Clara no forzó la cercanía. Ella esperó hasta que un día, mientras limpiaba la biblioteca, notó a la niña sentada en un rincón con un libro que parecía demasiado pesado para sus manos pequeñas, solo hojeando las páginas sin leer.
Clara se sentó a una distancia respetuosa y sin decir una palabra, tomó un papel y algunos bolígrafos que cargaba en su bolsa. Ella no tenía la intención de ser una niñera, pero una fuerza interior la movía en dirección a esa niña que clamaba por un toque de vida. Con trazos simples pero llenos de sentimiento, Clara empezó a dibujar. Primero, un pequeño pájaro, después una flor. Ella no hablaba, solo dibujaba, y el arte parecía tener un lenguaje propio. La curiosidad de Sofía, dormida hace tanto tiempo, fue despertada. La niña se acercó despacito, espiando por encima del hombro de Clara. Sus ojos, antes opacos ahora brillando con un pequeño vislumbre de interés. Allí, en la quietud de aquel ambiente opresor, el arte se volvió el puente entre dos almas solitarias, una niña enferma y una joven humilde. Día tras día, Clara y Sofía se encontraban. Octavio, en su burbuja de trabajo y autocompasión, apenas percibía lo que estaba sucediendo. Él veía a la empleada, la chica de la limpieza, y la ignoraba, como hacía con todo lo demás en su vida. No sabía que, en los momentos en que él estaba fuera, Clara no solo limpiaba la casa, sino que también limpiaba el alma de su hija. Aquel lugar que era una tumba estaba, poco a poco, ganando vida. Dibujos de mariposas, unicornios y flores coloridas coloreaban los papeles, y las risas tímidas de Sofía empezaron a romper el silencio de la mansión. Clara, con su sabiduría que no se aprendía en libros, sabía que el problema de Sofía no era solo físico, sino emocional. La falta de cabello era una carga, un estigma que la hacía sentirse fea, enferma y diferente. Ella percibió que, para curar el cuerpo primero era necesario curar el alma. Y el arte, ella creía, era la mejor forma de hacer eso. Con la confianza de Sofía conquistada, Clara tuvo una idea que, a primera vista, podría parecer loca, pero que tenía el potencial de cambiarlo todo. Una idea de dignidad, de belleza y de superación. La idea de Clara era tan simple como arriesgada. Ella fue a una papelería, no una de las elegantes que vendían materiales de arte para ricos, sino una pequeña, de barrio, donde compró bolígrafos coloridos, de esos que las madres les dan a los hijos pequeños, sabiendo que la tinta era lavable y, más importante, no tóxica. Ella guardó los bolígrafos en su bolsa, sintiendo la adrenalina mezclada con un frío en el estómago. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era un paso que iba mucho más allá de sus funciones, pero la imagen de la tristeza de Sofía era más fuerte que cualquier miedo. En esa tarde, cuando el sol ya empezaba a ponerse, ella encontró a la niña en el cuarto, sentada en un sillón, la cabeza cubierta por un gorro, incluso con el calor, como si quisiera esconderse del mundo. Clara, con su voz suave y acogedora, le preguntó si la niña quería hacer algo diferente. Poco a poco, sacó los bolígrafos de la bolsa y sus ojos brillantes parecían decirle a la niña: «No tengas miedo, lo que voy a hacer es para tu bien». Sofía miró los bolígrafos y después a Clara, con una mezcla de curiosidad y recelo. A sus 7 años, ella ya había aprendido que las cosas más importantes de la vida podían doler, y la idea de otro procedimiento la asustó. Pero había algo en la mirada de Clara, una dulzura y una certeza que la hizo confiar. Lentamente, ella se quitó el gorro, exponiendo la piel pálida y suave de su cabeza, donde la ausencia de cabello era la prueba silenciosa de su batalla. Clara, con manos firmes pero gentiles, hizo un trazo, después otro. Ella no estaba dibujando de cualquier manera, estaba creando. Un unicornio, con una crin hecha de trazos delicados, seguida por mariposas que parecían estar volando. Cada trazo era una pincelada de color y esperanza, hecha con una precisión que solo el amor puede dar. El cuarto, que era un templo de tristeza, se estaba transformando en un taller de arte y vida.
Lo que se siguió no fue solo un dibujo, sino una transformación. Mientras Clara continuaba a trazar las formas y colores, Sofía, que estaba con los ojos cerrados, empezó a sentir un calor en el corazón, una sensación de que ya no era una paciente, sino un lienzo. Ella no estaba enferma, estaba siendo sanada. Cuando el dibujo fue finalizado, Clara, con el corazón acelerado, la llevó hasta un gran espejo. Allí, Sofía pudo verse a sí misma de una nueva manera. La cabeza que ella antes escondía ahora era una obra de arte. La ausencia de cabello ya no era un símbolo de enfermedad, sino un espacio para la belleza florecer. Una mariposa, colorida y vibrante, se posaba en su frente y el no siéndose cien unicornio parecía galopar en dirección a su nuca. La niña, que apenas sonreía, soltó una carcajada, una risa que parecía tan extraña en ese lugar, pero que era el sonido más hermoso que Clara ya había oído. Mientras la escena de alegría se desarrollaba en la mansión, Octavio estaba encerrado en su oficina a kilómetros de distancia. Él estaba exhausto. El día había sido largo, lleno de reuniones y decisiones que parecían drenar cada gramo de su energía. Su mente, un enredo de números y contratos, no conseguía desconectarse. La mansión no era un hogar para él, sino un hotel de lujo, un refugio de la ciudad donde él podía aislarse. Él pensaba en su hija y sentía un nudo en la garganta. El mismo dolor que lo atormentaba desde la muerte de la esposa, el dolor de no saber qué hacer, de sentir que fallaba en ser el padre que ella necesitaba. Él se levantó, de repente, sintiendo que necesitaba volver a casa, un impulso que raramente lo atrapaba, pero que en ese día era demasiado fuerte para ser ignorado. El coche de Octavio se deslizó por la carretera hasta la mansión en un tiempo récord. Él no estaba con prisa por alegría, sino por un nerviosismo que no sabía explicar. Al entrar, la primera cosa que percibió fue la ausencia de silencio. No era el ruido de una fiesta, sino un sonido sutil, una alegría tímida que parecía flotar en el aire. Él paró en medio del vestíbulo, los hombros tensos. Él estaba acostumbrado a la quietud de un mausoleo, con el sonido amortiguado de sus propios pasos resonando por las paredes. Pero allí había vida, había algo diferente. Él se quitó el saco, tirándolo en el sillón más cercano, y siguió el sonido que lo intrigaba, una melodía de risitas que él no oía hacía tanto tiempo que apenas conseguía reconocerla. El sonido lo guió por el pasillo, pasando por la sala de estar y por la cocina hasta el cuarto de su hija. La puerta estaba entreabierta y la luz del cuarto parecía más viva, más brillante. Él se acercó, vacilante, y espió por la rendija. La escena que vio lo congeló en su lugar. Su hija, su pequeña Sofía, estaba sentada de espaldas a él, con la cabeza desnuda, y una empleada que él apenas conocía estaba sentada al lado de ella, con un bolígrafo colorido en la mano, dibujando en su cabeza. El corazón de Octavio se paró. El color huyó de su rostro. La única cosa que él consiguió ver en ese momento fue lo que él creía que era una agresión. Una furia ciega se apoderó de él. Los números, el estrés del día, el dolor de su pérdida, todo se transformó en una rabia incandescente. Él abrió la puerta de golpe, el sonido del impacto resonando por todo el piso. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo con mi hija?, él gritó, la voz alta y ronca, llena de shock e indignación. ¿Quién te crees que eres para hacer esto? ¿Crees que eres una profesional? Tú no eres más que una incompetente. Él estaba temblando, la visión borrosa por lágrimas de rabia y miedo. Lo que su hija estaba pasando ya era un tormento, y la escena que él veía era, en su mente, otro desastre. ¿Qué más faltaba por pasar? Creyendo que aquella mujer estaba, de alguna forma, poniendo la salud de Sofía en riesgo, él avanzó, los ojos fijos en la empleada,
sin ver la alegría en el rostro de la hija. Clara, que hasta entonces estaba en éxtasis con la felicidad de la niña, se encogió, el miedo apoderándose de su cuerpo. Ella nunca había visto al señor Octavio tan nervioso. Él era siempre tan distante, tan formal. La intensidad de su furia era aplastante. Ella intentó defenderse, las palabras enredadas en la garganta. «Señor, por favor, déjeme explicar. No es lo que usted está pensando». Pero él no la dejó terminar. Su mente estaba cerrada. Ese era el punto álgido de su desesperación. El momento en que su visión del mundo, donde todo era resuelto por dinero y poder, se chocaba de frente con algo que él no podía controlar. Él la vio como una amenaza, una persona que no tenía el derecho de tocar a su hija, mucho menos de traerle a ella una alegría que él mismo no conseguía. Pero cuando él estaba a punto de explotar de nuevo, una vocecita, débil pero decidida, lo detuvo. Y ahí, ¿qué crees que Sofía le va a decir a su papá? ¿Cómo esa pequeña voz puede cambiar el curso de esta historia? Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesita una dosis de esperanza. Acompaña Cuentos de Niñeras para la continuación de esta emocionante jornada. La voz de Sofía rompiendo el silencio tenso fue un shock para Octavio, más fuerte que la rabia que lo dominaba. «No le grite a ella, papá», la niña dijo, la voz pequeña, pero llena de una autoridad que él nunca había oído. Los ojos de Sofía, antes opacos, brillaban con una determinación que él no reconocía. «Ella no hizo nada malo. ¿Me está ayudando?» Octavio, paralizado, miró a la hija y después a Clara, que se encogía, el rostro pálido. Las acusaciones que él estaba a punto de lanzar al aire se desvanecieron en su garganta. Él, el hombre que comandaba a cientos de personas con una única palabra, estaba siendo reprendido por su propia hija. Y la verdad, por detrás de esas palabras, empezó a abrirse como una herida dolorosa. El shock inicial dio lugar a un dolor profundo y a una vergüenza aplastante. Él, el papá que se sentía impotente ante la enfermedad de la hija, estaba allí, en su propia casa, gritándole a la única persona que había conseguido traer una sonrisa genuina al rostro de la niña. Octavio miró a Sofía, a la alegría que irradiaba de sus ojos. Esa era una mirada que él no veía desde que su esposa se había marchado. Lo que él juzgaba como una actitud irresponsable y peligrosa era en realidad un acto de amor y de dignidad. La frialdad de su mansión, que él consideraba un templo de seguridad y control, estaba siendo desmantelada por la sencillez de ese gesto y por su reacción descontrolada, que parecía la mayor prueba de su fracaso como padre. La rabia en su cuerpo, que estaba a punto de explotar en una tormenta, se marchitó como una flor sin agua. Él dio un paso hacia atrás, la cabeza gacha, los ojos fijos en los dibujos que, hasta entonces, él había visto como una profanación, pero que ahora parecían ser la cosa más bella que él ya había visto. Un unicornio con trazos delicados, una mariposa colorida. Él percibió que esos dibujos no eran solo tinta en la piel de su hija, sino el símbolo de la esperanza que Clara había traído. Era la prueba de que el amor, la paciencia y la sensibilidad eran más poderosos que cualquiera de sus millones. El escepticismo que lo había dominado por tanto tiempo se deshizo delante de ese cuadro, y él se sintió pequeño, humillado y completamente perdido. Clara, que se había preparado para lo peor, observaba la transformación en el rostro de Octavio con el mismo shock que él. La furia en sus ojos se había disipado, dando lugar a una expresión de dolor y arrepentimiento. Ella vio a un hombre que, por detrás de la armadura del poder y del dinero, era solo un padre perdido, asustado y triste. Aquel momento de vulnerabilidad, que parecía tan fuera de lugar en el ambiente de lujo, la hizo sentir una profunda compasión.
Ella ya no sentía miedo, solo una necesidad de tenderle la mano a ese hombre que, en ese momento, parecía tan frágil como su hija. El silencio que se instaló esta vez no era de luto, sino de una comprensión que no necesitaba de palabras. El primero en romper el silencio fue Octavio. Él se giró hacia Clara, los hombros aún tensos, pero la voz casi inaudible, llena de una vergüenza que lo alcanzaba de lleno. Yo lo siento mucho, él dijo, las palabras pareciendo extrañas en su boca, como si nunca las hubiera usado antes. Yo juzgué mal. Yo no debería haber gritado. Él, que se enorgullecía de su postura impecable, de su control en cualquier situación, estaba allí, balbuceando una disculpa, sintiendo el peso de la humillación. Pero lo más importante no era su disculpa a ella, sino lo que él necesitaba decirle a su hija. Él se giró hacia Sofía, arrodillándose en el piso, poniéndose a la altura de ella, una cosa que él no hacía mucho tiempo. Sofía, que observaba la escena, no sintió alegría por la humillación del papá, sino un alivio. Ella sabía que, por detrás de ese cinismo, había un hombre que la amaba, pero que estaba perdido en su propia tristeza. Octavio tocó el rostro de la hija con las manos temblorosas y mirando profundamente en sus ojos, dijo, con una voz llena de dolor y de un amor que él estaba redescubriendo. Discúlpame, mi amor, me equivoqué. Yo solo quería protegerte, pero yo no vi lo que Clara hizo por ti. Yo no vi lo feliz que estás. Las lágrimas que él había aguantado por años rodaron por su rostro, lavando la culpa y el arrepentimiento que lo atormentaban. El aire en el cuarto, que momentos antes estaba denso y pesado, ahora era ligero, casi respirable. La rigidez de la mansión parecía haberse disuelto con las lágrimas de Octavio. Él ya no era el magnate, el hombre de negocios, el millonario. Él era solo un papá que se había perdido y que en ese momento estaba siendo rescatado por su propia hija y por una joven que él había tratado con desprecio. Él miró los bolígrafos con curiosidad. Eso no es tinta permanente, ¿verdad?, preguntó, la voz aún baja, pero con un tono de quien realmente quería saber la verdad. Clara, con la voz aún un poco temblorosa, pero ahora más firme, respondió que no, que eran bolígrafos de niño, fácilmente lavables. La sencillez de la respuesta parecía un golpe en el estómago de Octavio. La solución era tan simple, tan infantil, tan llena de un cuidado que él, con todo su dinero, nunca había imaginado. Él se sentó en el piso al lado de Sofía, un lugar que nunca había ocupado antes. El traje caro, la postura impecable, todo fue dejado de lado. Él miró el rostro dibujado de su hija, la mariposa en la frente, el unicornio que parecía vivo. Con un dedo, él tocó el contorno del dibujo, sintiendo la piel suave de su hija y por primera vez, la vida pulsando bajo sus dedos. Él ya no estaba en la cima del mundo, sino en el piso, al lado de su hija y de la mujer que la sanó. En ese momento, él percibió que su mansión era una tumba, porque él la había transformado en una. Pero Clara, con su arte y su corazón, estaba transformándola en un hogar. Y él, Octavio, no sabía cómo, pero sabía que con la ayuda de ella, él y su familia podrían ser, de nuevo, un hogar. La jornada de Octavio hacia el corazón de su familia apenas empezó. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Él va a conseguir liberarse de su cinismo y abrirse al amor? ¿Y qué hará Clara ahora que el magnate vio su verdadera esencia? Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesita una dosis de esperanza. Acompaña a Cuentos de Niñeras para los próximos capítulos de esta jornada. La mañana siguiente, en la mansión de Octavio, tenía un aire diferente. La atmósfera, antes pesada y fría, parecía más ligera, como si una ventana se hubiera abierto y dejado la luz entrar.
El olor a café fresco, que antes parecía perderse en el silencio de los pasillos, ahora se mezclaba con un aroma a pan dulce, un pequeño detalle que Clara había agregado a la rutina matinal. Octavio, que normalmente ya estaría en la oficina, aún estaba en casa, caminando por los pasillos, sin rumbo, sintiéndose extrañamente a gusto con el sonido de la risa distante de Sofía. Él, aún, era el mismo hombre, pero la armadura de cinismo que él vestía se había agrietado y él no sabía cómo arreglarla. Él sentía una vergüenza por su explosión, pero, al mismo tiempo, una gratitud inmensa, una sensación de que finalmente, después de años de oscuridad, algo estaba cambiando. Octavio empezó a pasar más tiempo en casa. Él canceló reuniones, pospuso compromisos y, para la sorpresa de sus empleados, empezó a trabajar de forma remota. Él no sabía bien qué hacer, pero sentía una necesidad desesperada de estar presente. Él se sentaba en la sala, observando a Clara y a Sofía, que ahora sin el gorro estaban en el piso de la sala de juegos, dibujando en grandes bloques de papel. Él veía cómo Clara, con una paciencia infinita, le enseñaba a su hija a mezclar los colores y a dibujar las formas de la naturaleza. El magnate, que solo entendía de negocios y números, ahora se veía fascinado por algo tan simple, pero tan profundo. Él se sentía un extraño en el nido, un intruso en la felicidad que estaba floreciendo en su propia casa. Esa presencia de Clara en la mansión de Octavio se transformó. Ella ya no era solo la limpiadora, sino la jardinera de almas, la arquitecta de un nuevo comienzo para esa familia en ruinas. Ella no necesitó de un nuevo título, de un salario más grande o de una exigencia. Su papel se volvió orgánico, vital, el puente que conectaba a Octavio y Sofía. Ella hablaba con la niña sobre su enfermedad, sobre el miedo y la tristeza, con una naturalidad que ninguna otra niñera había conseguido. Y ella también hablaba con Octavio, no sobre los negocios o la rutina de la casa, sino sobre las pequeñas alegrías de la vida, sobre cómo el amor no se compra y la esperanza no se pierde. La mansión, que era una gran y fría galería de arte, ahora estaba llena de vida, con dibujos de Sofía colgados en las paredes, al lado de los cuadros carísimos, probando que lo que tenía valor no era lo que costaba más caro, sino lo que tenía el mayor significado. La rutina de la casa se invirtió. La cena, que antes era una comida silenciosa con Octavio y Sofía comiendo en mesas separadas, ahora era un momento de unión. Octavio, con la ayuda de Clara, se arriesgaba en la cocina y los tres se sentaban a la mesa, en sillas lado a lado, como una familia de verdad. Octavio, con la voz que antes era usada para cerrar negocios millonarios, ahora contaba historias sobre su infancia, sobre los pequeños animales que él veía en el patio de la casa de su abuela, mientras Clara y Sofía oían con atención, riendo de sus intentos torpes de cocinar. Cada risa era un ladrillo que se ponía en la construcción de ese nuevo hogar. Cada conversación era un cimiento que estaba siendo cimentado. Ellos no estaban solo dividiendo una comida, sino construyendo juntos una nueva vida, con un cimiento que tenía como base la dignidad y la sencillez. A cada día, Sofía parecía más fuerte. Su piel pálida ganaba un color rosado y su energía, que estaba en falta, ahora era abundante. Lo más increíble, sin embargo, era su cabello, que estaba creciendo despacio, pero con fuerza, una prueba silenciosa de su sanación. Ella no escondía más su cabeza. En su lugar, ella se miraba en el espejo, sonriendo a su propia imagen, viendo que la belleza no estaba solo en los hilos que ella había perdido, sino en la alegría que ella había reencontrado. La risa de ella, que era una vez un sonido raro, ahora resonaba por la mansión, llenando cada rincón vacío, un sonido que Octavio, en sus peores pesadillas, nunca pensó que oiría de nuevo.
Él se encontraba, en momentos de soledad, parado en el pasillo, solo para oír la voz de ella. La prueba de que el amor de una mujer humilde había sanado a su hija. Octavio, no obstante, aún tenía sus momentos de vacilación. El magnate de dentro de él, el hombre que resolvía problemas con dinero, aún susurraba en su mente. ¿Por qué todo esto? ¿Cómo algo tan intangible, tan fuera de su control, podría haber sido la solución? Él se encontraba cuestionándose a sí mismo, intentando racionalizar el cambio que estaba sucediendo. Él veía a Clara ya no como una empleada, sino como una mujer, llena de sabiduría y coraje, y la afección que sentía por ella crecía a cada día. Era una nueva emoción, un sentimiento que él no sentía desde que su esposa se había marchado, y lo hacía sentirse al mismo tiempo asustado y esperanzado. Un día, Octavio encontró a Clara y a Sofía en el jardín plantando flores. Sofía, con la tierra en las manos, parecía tan feliz, tan completa. La escena lo alcanzó como un golpe en el estómago. Él percibió en ese instante que Clara no solo había salvado a su hija, sino que también lo había salvado a él. Ella lo liberó de la prisión del luto, de la soledad y del cinismo, mostrándole que la vida aún tenía colores, olores y sentimientos que valían más que todos sus billones. Él se acercó sin hacer ruido y la miró. Allí estaba la mujer que, con dignidad, humildad y un corazón gigante, había desenterrado la felicidad de su familia. Fue en ese momento de completa claridad que la idea, antes tan absurda para un hombre como él, se volvió la única cosa que tenía sentido. Él la vio como la madre que su hija necesitaba, la mujer que él había perdido y que, de alguna forma, había reencontrado. La mansión, que antes era una tumba, podía finalmente volverse un hogar. Y él, Octavio, percibió que la sanación para su familia no se encontraba en la ciencia, ni en los tratamientos caros, sino en el amor, en la dignidad y en la sencillez de una mujer. Él, entonces, se arrodilló y, mirando a Clara con lágrimas en los ojos, hizo el único pedido que podría, de hecho, salvarlos. La rodilla de Octavio tocó la tierra húmeda del jardín y él no se importó con la suciedad que manchaba la tela de su pantalón carísimo. Él ya no era el magnate, el dueño del mundo. Él era solo un hombre, un papá, que había percibido que la vida que él había construido era una fachada y que la verdadera felicidad, la verdadera riqueza, estaba allí, en la sencillez y en la dignidad de una mujer. Él miró a Clara, con lágrimas en los ojos, y su voz, que antes era usada para cerrar negocios millonarios, ahora estaba embargada, llena de un sentimiento que él no sentía hacía mucho tiempo. Clara, yo sé que la vida que yo te ofrezco no es la más convencional, pero yo te pido, por favor, sé mi esposa, sé la madre de mi hija y mi compañera para la vida entera. La pregunta, tan íntima e inesperada en un escenario tan formal, impactó a todos. La escena parecía un milagro, un momento que congeló el tiempo y silenció a todos. La niña, que nunca había andado, estaba caminando, impulsada por el amor y por la seguridad que Sofía le había dado. El llanto de Luna, que un día fue un lamento de dolor, ahora era un sonido de victoria, una prueba de que la sanación de ella no estaba en la ciencia, sino en el corazón. Sofía se quedó sin palabras, las lágrimas rodando por el rostro. El shock era inmenso, pero la alegría que la invadió era aún más grande. Aquel hombre, orgulloso, que un día la humilló por romper un jarrón, ahora estaba arrodillado, pidiéndole matrimonio, públicamente, por amor y por la familia de ellos. Su corazón explotó en una mezcla de emociones indescriptibles. Aquel era el verdadero reconocimiento, la aceptación plena de su lugar en esa vida. Con la voz embargada por la emoción, ella respondió,
Sí, Carlos, sí. Ella respondió con la voz embargada. Aquel era el verdadero reconocimiento, la aceptación plena de su lugar en esa vida. El sí de Sofía fue un sonido que resonó en la mansión, llenando cada habitación con una alegría indescriptible. Carlos la abrazó con toda la fuerza que tenía y los dos se besaron, sellando la promesa de un futuro juntos. Lucía, en el regazo de ella, reía y aplaudía, como si entendiera la importancia del momento. Era el sello de un nuevo comienzo, la promesa de una vida construida sobre las cenizas del luto, pero alimentada por un amor que nació en los momentos más inesperados. El abrazo de ellos, con Lucía acurrucada en medio, simbolizaba la formación de una nueva familia que se erguía fuerte y unida en ese jardín que desbordaba vida. La escena, que se desarrolló bajo la luz suave del atardecer, era la imagen perfecta de una familia formándose. El lujo de la mansión y la sencillez de Clara se unían, probando que el amor no necesita de escenarios grandiosos para suceder. El mundo de Octavio, que antes era un lienzo en blanco y negro, se llenó de colores vibrantes. Él ya no era un magnate solitario, sino un hombre que había encontrado la felicidad. El anuncio del matrimonio fue un shock para todos. Sus empleados y amigos no entendían. ¿Cómo así el empresario exitoso, el hombre que siempre tuvo el control de todo, se estaba casando con la empleada? Octavio no se importó con la opinión ajena. Por primera vez en la vida, la única opinión que importaba era la de su hija, de Clara, y la de él. Él, que antes buscaba el éxito y el reconocimiento en el mundo de los negocios, ahora solo quería ser feliz con su nueva familia. La vida de él, que era una tumba, estaba siendo transformada en un hogar, y él se sentía el hombre más afortunado del mundo. Las semanas siguientes fueron de una felicidad que él nunca había imaginado. La mansión, antes fría y estéril, ahora estaba llena de vida. Los dibujos de Sofía y Clara adornaban las paredes. Las risas de Luna resonaban por los pasillos, y la presencia de Clara trajo el calor de un hogar que Octavio había olvidado que existía. Él se volvió un papá presente, un marido amoroso y un hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El milagro sucedió. Sofía se recuperó por completo, el amor de su nueva familia siendo el principal remedio. La mansión de Octavio, que un día fue una tumba, ahora era un hogar lleno de alegría, de esperanza y de vida, y la prueba de que la felicidad no se compra con dinero, sino que se encuentra en el amor y en la dignidad. La ceremonia de matrimonio fue todo, menos lo que la alta sociedad esperaba del gran magnate de la construcción. No hubo fiestas extravagantes, ni una lista de invitados interminable. Fue un evento sencillo, íntimo, en la capilla de la mansión, que parecía más acogedora que nunca. La única invitada era Sofía, que sostuvo la mano de Clara, la nueva mamá, con un orgullo que no cabía en su pequeño cuerpo. Clara no usaba un vestido de diseñador, sino un vestido sencillo y elegante que Octavio le había dado, y su belleza, que no se encontraba en 1900, las joyas y maquillaje, sino en la pureza de su corazón, resplandeció. El juramento de Octavio, sencillo y sincero, no hablaba de fortunas, sino de un futuro juntos, de una vida entera de amor y de gratitud por haber sanado a su familia. Los primeros meses de casados fueron como un lienzo en blanco que ellos pintaban juntos, con cuidado y paciencia. Clara, que antes era una empleada, ahora era la señora de la casa, pero ella nunca perdió su esencia. Ella no ordenaba, ella construía. Ella no comandaba, ella guiaba. Ella continuaba a cuidar de la casa, pero ahora con la alegría de quien cuida del propio hogar. Octavio, por su parte, continuaba a maravillarse con su sencillez. Él se encontraba en momentos de silencio, solo observándola, viendo la forma en que ella hablaba con las plantas,
cómo ella se reía de una broma tonta de Sofía. Él, que había construido rascacielos, estaba fascinado con la belleza de la sencillez, con la sabiduría de una mujer que no necesitaba de diplomas para enseñar lo que era el amor. El cambio de Octavio fue gradual, pero profundo. Él ya no era un huésped en su propia casa. Él participaba de la vida de la familia. Aprendió a cocinar platos sencillos, a leer historias para Sofía antes de dormir, a ayudar a Clara en el jardín. Él, el magnate que nunca se había agachado para nada, ahora se arrodillaba para plantar flores con la hija, sintiendo la tierra en sus manos y la vida pulsando bajo sus dedos. Él no sentía más la necesidad de probarle nada a nadie. El único reconocimiento que él quería era la sonrisa de su hija y el amor de su esposa. Él había encontrado su lugar en el mundo y no era en la cima de un edificio, sino en el corazón de su familia. El jardín de la mansión, que antes era solo un paisaje perfectamente cuidado, se volvió el centro de sus vidas. Era allí que ellos plantaban flores de todos los colores, allí que Sofía aprendía sobre la vida y sobre la muerte, allí que Octavio y Clara conversaban sobre el futuro, sobre sus sueños y sobre la vida. El jardín se volvió la metáfora perfecta para la familia que ellos estaban construyendo. Ellos plantaban las semillas del amor, de la paciencia y de la esperanza, y veían la vida florecer, mostrando que la belleza no está en la perfección, sino en el esfuerzo de cuidar. El jardín no era solo un lugar, sino la prueba de que la vida, incluso después de una gran pérdida, puede volverse más bonita, más colorida y más llena de vida. La salud de Sofía continuó a mejorar a un ritmo impresionante. Los médicos, en sus consultas de rutina, no conseguían esconder el shock. El estado de ella es increíble, señor Octavio. El lado psicológico hizo toda la diferencia. Nunca vi una recuperación tan rápida, decía el doctor. La quimioterapia y los medicamentos hicieron su parte, pero la verdadera cura, la que hizo que el cuerpo de Sofía respondiera al tratamiento, fue el amor y la alegría que ella encontró en casa. La ciencia, que por tanto tiempo Octavio creyó que era la única solución para sus problemas, se inclinaba delante de la fuerza del amor de una familia, probando que la felicidad es, de hecho, el mejor remedio que existe. La transformación de Octavio no se quedó solo en la vida personal. Su trabajo, que antes era un refugio de su soledad, se volvió una extensión de su nueva vida. Él, con la ayuda de Clara, creó una fundación para ayudar a niños que luchaban contra el cáncer, financiando no solo los tratamientos, sino que también la parte psicológica, con clases de arte y terapia con juguetes, para que ellos tuvieran, así como su hija, un lugar para encontrar la alegría. Él ya no era solo el magnate que construía edificios, sino un hombre que construía puentes de esperanza. El éxito para él ya no era medido por el dinero, sino por la vida que él podía tocar. Y, en una tarde de domingo, mientras jugaba con Sofía y Clara en el jardín, Octavio miró a las dos mujeres que él amaba. Él se encontró riendo de una broma tonta de su hija, y su felicidad fue tan grande que él sintió ganas de llorar. Él pensó en la vida que él tenía antes, en la mansión fría, en la soledad, en el dolor. Y él pensó en la vida que él tenía ahora, en la risa de su hija, en el amor de su esposa. Él ya no era solo un magnate, él era un marido, un papá, un hombre que había encontrado la felicidad. Y la mansión, que un día fue una tumba, ahora era un hogar lleno de vida, de amor, de risas y de esperanza. El olor a flores frescas y a comida casera sustituía el olor a productos de limpieza. Y los pasillos, que un día resonaron la soledad, ahora resonaban la alegría. La historia de Octavio y Clara, la empleada que se volvió su esposa, era la prueba de que la vida, incluso después de una gran pérdida, puede volverse más bonita,
más colorida y más llena de vida. El primer fin de año de la nueva familia fue un momento que Octavio nunca olvidó. No hubo ostentación, ni regalos carísimos. En su lugar, la sala de estar estaba llena, con el olor a pino y a galletas recién horneadas, y el sonido de canciones de Navidad llenaba el aire. Los regalos eran sencillos, escogidos con cariño, y el verdadero regalo era la presencia del uno con el otro. Sofía, con sus cabellos ya creciendo y una sonrisa que iluminaba el ambiente, abrió un paquete que contenía un nuevo estuche de bolígrafos de colores. Ella no necesitó de nada más. Octavio y Clara se sentaron enfrente de la chimenea, de la mano, el calor del fuego y del amor llenando el vacío que un día había existido, y ellos sabían que la verdadera magia de la Navidad no se compraba, sino que se vivía. La sanación de Sofía fue completa. Ella, que antes parecía tan frágil, ahora era una niña fuerte y llena de vida. Los exámenes médicos mostraban que la enfermedad estaba en remisión y su salud, tanto física como mental, estaba mejor que nunca. Ella regresó a la escuela, donde se volvió una niña popular, conocida por su gentileza y por su sonrisa contagiosa. Ella ya no escondía su historia, sino que la contaba con un coraje que inspiraba a todos a su alrededor. Octavio, que un día se sintió impotente ante la enfermedad, ahora se sentía el padre más afortunado del mundo, viendo a su hija vivir la vida que él un día pensó que ella perdería. El antiguo personal de la mansión, que antes veía a Octavio como un patrón distante, ahora lo veía como un hombre transformado. Ellos se referían a Clara con el mayor respeto, y la mansión se volvió un lugar de cooperación, donde la jerarquía del dinero fue sustituida por la jerarquía del respeto y del cariño. Todos se sentían parte de una gran familia, y el clima de trabajo, que antes era pesado, ahora era ligero y alegre. La historia de Clara, la empleada que se volvió esposa del magnate, se volvió una leyenda en la casa, una prueba de que la bondad, la dignidad y la humildad pueden cambiar el mundo. Una tarde, Octavio llegó a casa y encontró la cocina llena de vida. Clara estaba enseñándole a Sofía a hacer galletas y las dos estaban riendo, con harina en los rostros y en las manos. El olor a chocolate y a vainilla llenaba la casa, y la escena, tan sencilla y cotidiana, lo alcanzó de una forma que ningún negocio, ninguna victoria jamás lo alcanzó. Él paró en la puerta, solo observándolas, y él supo en ese momento que él lo tenía todo. Él no necesitaba de nada más. Su vida, que antes era una búsqueda incesante por éxito y riqueza, había encontrado su verdadera recompensa en la sencillez del amor de su familia. Él se sentó en el mostrador de la cocina, observándolas, y su mente regresó al pasado. Él se acordó de la soledad, del cinismo, de la oscuridad. Él se acordó del miedo, de la desesperación y de la impotencia. Y él sintió una gratitud inmensa, una gratitud que lo hizo llorar. Él era un hombre que lo había perdido todo y que, en medio de su dolor, había encontrado el amor. Él pensó en la empleada que, con su coraje, había roto la barrera de su orgullo y lo había salvado de sí mismo. Él nunca más vería la vida de la misma forma. Él sabía que cada día era un milagro, una oportunidad para ser feliz. Clara, que notó las lágrimas de Octavio, se acercó a él, limpiándolo con la punta del delantal. Ella no preguntó qué había de malo, ella solo lo abrazó, y él sintió la paz de quien sabe que ya no está solo, la paz de quien sabe que encontró su lugar en el mundo. El amor de ellos no era un amor de cuentos de hadas, sino un amor real, construido sobre las cenizas del luto y del dolor, pero también sobre la dignidad, el respeto y la humildad. Era un amor que los fortalecía,
los sanaba y los hacía mejores, y que les enseñaba que la verdadera riqueza no se encontraba en las cuentas bancarias, sino en los corazones. Octavio, en un momento de intimidad, le agradeció a ella por haber salvado su vida. «Clara, tú me diste mi vida de vuelta», él dijo, la voz embargada. Ella, con su humildad, lo abrazó y dijo: «Yo solo hice lo que era correcto, Octavio. Yo vi a una familia que necesitaba ayuda. Tu felicidad es mi recompensa». Y él supo que esas palabras eran verdaderas. Ella no quería nada de él. Ella solo quería ayudar. Y él, a cambio, le dio a ella su corazón, su vida y su familia, y se sintió el hombre más afortunado del mundo. La familia de Octavio y Clara se volvió una leyenda en la ciudad, una historia de amor, superación y fe. Su mansión, que un día fue un símbolo de frialdad y de soledad, se volvió un ejemplo de bondad, de generosidad y de amor. Ellos abrieron sus puertas a los más necesitados, y su historia se volvió una prueba de que la vida, incluso en sus momentos más sombríos, puede florecer de nuevo, y que la felicidad puede ser encontrada en los lugares más inesperados y en los corazones más puros. El legado de ellos no sería el dinero ni los edificios que Octavio construyó, sino el amor que ellos construyeron. Ellos le enseñaron a todos que la vida no es sobre lo que tienes, sino sobre lo que das. Ellos probaron que el amor puede sanar, que la dignidad puede salvar y que la fe, incluso en los momentos más difíciles, puede mover montañas. La historia de ellos no era solo sobre un magnate y una empleada, sino sobre la fuerza del amor. Y en una tarde de domingo, mientras jugaban con Sofía y Clara en el jardín, ellos miraron la mansión, las flores, la risa de su hija, y ellos supieron que la vida que ellos habían construido sobre los cimientos del amor era la prueba de que la felicidad no se compra con dinero, sino que se encuentra en la sencillez, en la humildad y en la pureza de un corazón. Lo que antes era una tumba, ahora era un hogar. Y ellos, que un día fueron extraños, ahora eran una familia. Y la historia de Octavio, el magnate que se enamoró de una empleada, es la prueba de que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. La prueba de que el amor puede sanar, que la dignidad puede salvar y que la fe, incluso en los momentos más difíciles, puede mover montañas. El amor de ellos no era un amor de cuentos de hadas, sino un amor real que los sanó y los hizo mejores y que nos enseñó que la felicidad puede ser encontrada en los lugares más inesperados y en los corazones más puros, y ellos vivieron felices para siempre, no porque la vida de ellos fue perfecta, sino porque ellos construyeron su felicidad juntos.